Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez. Muy buenas noches, mi gente hermosa. Esta que les habla es su amiga la licenciada Adanora Enríquez en una nueva edición de Puerto Rico se puede. Como todos los martes, estamos hoy desde las 7 de la noche hasta las 8 de la noche por www.blessing FM o por su muro de Facebook en vivo. Y queremos en este momento que tú puedas sentirte saludado, bendecido y motivado a compartir este programa de hoy, porque hoy vamos a hablar de algunos asuntos que la gente no suele tocar, y es un tema que en este tiempo se ha puesto en caliente, podríamos decir, y es el aborto. Pero más que entrar en lo que se resolvió en el caso de Roe versus Wade, que sí voy a dar una vista panorámica, hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con Natalie Ramos. Ella es una sobreviviente del aborto, y queremos hablar, después del aborto habrá esperanza. Así que yo sé que ya entendiste que este programa es serio y que va a ser un programa muy importante para ti y para mí, y quizás para personas que nosotros conocemos, para extenderle una mano amiga. Hoy, como de costumbre, me acompaña nuestro programador y técnico Luis Omar Ramírez. Buenas noches, licenciada. Saludos a la invitada de esta noche y le damos la bienvenida a cada persona que ya está conectado a través de Facebook Live o a través de la transmisión de la radio. Lo ve que es que yo lo necesito porque él está pendiente, así que qué bueno que ya se pudieron conectar con nosotros, y queremos decirle que si usted quiere hablar con nosotros nos puede llamar al 787-985-0722, 985-0722, y vamos a saludar a esta hermosa mujer que nos acompaña hoy, Natalie Ramos. Muy buenas noches, Natalie. Muy buenas noches a Blessing.fm, a toda persona que sintoniza esta noche. Dios les bendiga y muchas gracias por recibirme esta noche. Seguro que sí. Y yo sé que usted quiere conocer a Natalie. Mientras usted está compartiendo este programa, yo voy a ir hablando un poco de quién es Natalie. Natalie Ann Ramos Santiago es una mujer de 27 años. Ella posee un bachillerato de ciencias en enfermería, magna cum laude. Ella no es uno de raspa cum laude, ella no, ese es magna cum laude. Así que en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto Metro, ha sido certificada como capellana comunitaria en la Universidad Teológica Vida Abundante. Actualmente estudia una maestría de educación en salud en Cambridge College of Puerto Rico. Es coautora del libro titulado Dear Young Women, volumen 3. Es activista, eso me salió en Spanglish, provida, fundadora y presidenta de su organización sin fines de lucro llamado Bienestar y Salud Provida de Puerto Rico. Por si fuera poco, Natalie contribuye a la comunidad provida puertorriqueña, su testimonio del aborto desde su libro, y brindando herramientas educativas sobre el embarazo inesperado, la salud sexual y la sanidad post-aborto. En su equipo de trabajo está compuesto también por su colega Mara Molina, que es una de las pocas doulas providas en la isla. Yo sé que usted está diciendo que ser una doula tiene que quedarse en sintonía con nosotros para descubrir que ahorita hablamos de eso, con experiencia de enfermería y cuidado materno infantil. Así que recuerde, el tema de hoy es después del aborto, ¿qué? Pero antes, nosotros vamos a hacer algo que estamos acostumbrados y empeñados a hacer en esta nueva temporada en Puerto Rico se puede, sacar un momento antes de entrar en estos temas tan serios y profundos, e entrar en las reflexiones de mi libro favorito, que usted sabe que ese es el libro más leído en el mundo, es la Biblia. Vamos a ver la primera cita, está en Jeremías 29:11, y dice así: Pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Se lo voy a repetir porque entre tanta mala noticia, esto es una gran noticia. Pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Luis Omar, ¿qué me dice sobre eso?
Pues este es uno de mis versículos favoritos porque es Dios mismo diciéndonos a cada uno de nosotros de manera individual que estamos en esta tierra por un propósito y por un propósito que es importante de su plan. Así que cada persona que piense que pues no sé por qué estoy aquí o piensen que pues una casualidad, pues con esta escritura debe entender que no es así, sino que tiene un propósito real y genuino en el plan de Dios. Oye, Luis Manuel, cuando te escucho hablar, pienso cuando yo era adolescente hace algunos añitos atrás. Y entonces, una de las cosas que uno pasa en ese tiempo, Luis Omar se está riendo para el que no lo puede ver, ¿sabe? Una de las cosas que uno pasa es, uno dice, pero ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué no entiendo mi existencia? Oye, pero si es alguien tan grande como Dios el que nos creó, es lógico que uno de momento empieza a preguntarse, ¿y tú, Natalie, cuando escuchas esto, qué piensas? Bueno, yo utilicé estos versículos cuando estaba promocionando mi libro, cuando primeramente lanzó. Y me encantó porque yo me identifiqué tanto sin saber cómo Dios mismo podía ser más que capaz de transformar vidas. Y Él hizo conmigo esa obra y continuará haciéndolo para mí y para ustedes en el nombre de Jesús. Así que definitivamente sabías que más allá de las decisiones que nosotros podamos tener, Dios tiene un plan que va por encima. Amén. El segundo está en el libro de Santiago y esta yo creo que ya Luis Omar se está riendo porque ya él sabe cuál es la cita. Dice así, Natalie no la ha escuchado, así que mis queridos hermanos, pongan atención. Todos ustedes deben estar listos para escuchar, pero deben ser lentos para hablar y para enojarse. Ok. Yo sé, esta no es de las que nos gusta mucho, pero está también incluida, así que se los voy a repetir y por favor ponga atención, no cierre su audición. Ponga atención, no se entretenga ya en su casa o en el carro, enfóquese si está conduciendo, pero abra su entendimiento. Todos ustedes, yo también, deben estar listos para escuchar, pero deben ser lentos para hablar y para enojarse. Así que vamos a escuchar primero a Natalie, después voy con Luis Omar. Bueno, son de esos versículos que uno dice, ¡ay, santo! Bueno, Dios sí nos dio 2 orejas y una boca. Así que nosotros sí tenemos que estar mucho más dispuestos a escuchar, a atender, a procesar los pensamientos, porque Dios nos dio un cerebro para procesar la memoria, para procesar Úselo. información. Natalie nos está dando consejos hoy. Y luego, pues, esta información hay que expresarla de manera contundente, de manera sensata, y por eso es que hay que aplicar este versículo. Muy bien, Luis Omar, ¿qué me dices? Me gusta mucho este versículo también porque demuestra lo que es una comunicación efectiva. Porque muchas veces uno quizás no está en acuerdo con lo que dicen otras personas, pero uno primero tiene que escuchar cuál es su perspectiva y buscar el por qué lo están diciendo antes de uno ir con algo en contra de lo que ellos están diciendo. Porque si uno toma esa actitud, pues cabe la posibilidad de que ninguno de los dos se entienda. Y entonces no es algo efectivo, sino que lo que crea una controversia más grande. Qué bueno, ¿verdad, Natalie? Que Luis Omar lo expresa de esa manera, porque precisamente una de las situaciones que estamos viviendo en esta época histórica, ¿verdad? Acá en Puerto Rico, en los Estados Unidos, es a raíz de la revocación del caso de Roe versus Wade y de Parenthood versus Casey, ¿verdad? El pasado viernes 24 de junio, donde el Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos emite una decisión donde luego, después de un exhaustivo estudio, determina que dentro de la Constitución Federal no existe un derecho al aborto, que la Constitución Federal no confiere tal derecho, por lo tanto, revierte todo lo que se había decidido durante los pasados 50 años. Esto no se resolvió para ti, para mí, que somos de la fe cristiana y que podríamos pensar de momento que esto se resolvió basado en creencias cristianas. Es importante establecer que todo el análisis que hace el tribunal está basado en adherirse al origen del texto de la Constitución y de la interpretación histórica de la misma, ¿verdad? Entonces, eso se llama ser de una tendencia originalista versus una segunda tendencia o manera de interpretar, que es la
progresiva o progresista, y esta lo que dice es que allí donde no se entiende, vamos, se lo estoy simplificando para que usted lo pueda entender en arroz y habichuelas, que la Constitución es un cuerpo dinámico y que va cambiando con el paso del tiempo, pero realmente el Tribunal Supremo fue establecido sobre una premisa originalista. Así que no me voy a extender mucho porque quiero escuchar a Natalie con su testimonio. Es importante que nosotros podamos entender que para efectos de Puerto Rico, que está el caso de Pueblo versus Duarte, este establece en una nota al cárcel que en cuanto al aborto, nuestra Constitución, a pesar de que era de una factura más ancha, no iba a conferir más derechos, ¿verdad?, que la que confiriera la Constitución Federal. Por lo tanto, revertido eso, pues se revierte. Quiero aclarar lo siguiente. En Puerto Rico, antes de Roe versus Wade, y aún antes de estar bajo la administración o bajo la relación con los Estados Unidos, existía el aborto como una excepción, como parte de un tratamiento o de una intervención médica dirigido a salvar la vida de la mujer. Así que siempre hubo un trato por excepción buscando proteger a la mujer, pero al igual que pasó en Doe versus Mississippi, cuando analizan la historia de Estados Unidos, se encuentran que antes de la Constitución, en el momento de la Constitución y después de la Constitución hasta Roe versus Wade, los estados habían penalizado lo que llamamos el aborto porque sí, o el aborto en demanda o sin que mediara algún asunto de emergencia, ¿ok? Entonces, en Puerto Rico, consono con eso, era igual. No solamente eso, quiero llamar la atención a lo siguiente. El caso de Pablo versus Duarte se resolvió en el 1980, pero en el 2012 nosotros aprobamos un nuevo Código Penal y en nuestro nuevo Código Penal se deja y se establece el artículo 98, 99 y 100 sancionando ¿el qué? Bueno, sancionando el aborto, que es porque sí, se mantiene. Y si fuera esa la vigencia, se mantiene el aborto por excepción para preservar y salvar, ¿verdad?, la vida de la mamá que pueda estar en peligro. Y entonces también se condena el aborto que se hace por intimidación o violencia, que en ese sentido, ¿verdad?, también protege, ahí protegería a la mujer también. Simplemente para tocar base sobre qué es lo que está pasando. Eso nos deja con el proyecto del Senado 693, que actualmente pasó a la Cámara. Ahora, el estado vigente actual, constitucional, no es el mismo que teníamos al momento de la aprobación del proyecto del Senado, ¿verdad? Vaya la redundancia, ante el Senado. Por lo tanto, la Cámara de Representantes tiene delante de sí un ejercicio que yo diría que exhaustivo y una gran oportunidad. Sabemos que entre los dos cuerpos de la Asamblea Legislativa, la Cámara de Representantes, donde más personas tenemos que representan directamente a los pueblos. Es el cuerpo más representativo dentro de todo el sistema de gobierno. Así que tiene una gran oportunidad de escuchar a los distintos sectores y poder considerar este asunto de una manera muy seria. Algunas cosas que a mí me preocupan es lo siguiente. El aborto no debe ser considerado como un método de control de natalidad. Y cuando usted, espérese, no piense que yo estoy aquí criminalizando a alguien. Deme un break. No, mire, hay que ser pronto para oír. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a los casos donde nosotros tenemos a mujeres que quieren tener a sus hijos, pero el progenitor necesariamente no quiere, ¿verdad?, tener su hijo. Y cuando ellas deciden que no, entonces ellos entienden que están obligadas a irse a hacer un aborto. Y si no se lo hacen, entonces ellos o las agreden para que pierdan la criatura o buscan la manera de ocasionar disgustos, ¿verdad?, que puedan provocar un aborto natural. Entonces vemos que el aborto, cuando lo promocionamos sin tener una debida atención y concepto, puede ser
puede tener un resultado de cosificar a la mujer, en lugar de lo que se suele decir, que es que esto empodera y le da una libertad mayor a la mujer. Y lo que estoy diciendo es que hay distintos aspectos que hay que considerar al momento de acercarnos a un tema como este. También tendríamos, por ejemplo, cuando una persona, ya esto ha ocurrido, ¿verdad? Cuando una mujer ha considerado tener un aborto y se encuentra con que no tiene un consentimiento informado. Usualmente, ¿sabes cuándo se da cuenta? Después que se practicó el aborto. Y les voy a decir solamente una de las cosas que dejan de decirle a una mujer. Usualmente cuando las mujeres van, aun si estuvieran decididas a que no quieren tener el bebé y no tienen unas circunstancias mayores, por lo general la mujer pregunta, ¿y el bebé va a sentir algo? Eso es una pregunta que, mire, yo no sé si hay alguna excepción a la regla, podría haberla, pero sé que es una de las preocupaciones que tiene cualquier mujer, no importa cuántas semanas tiene, tan pronto sabe, si está considerando eso, piensa, ¿y el bebé va a sufrir? ¿Y sabe qué es lo que le contestan? Le mienten. Porque ya tienen un tiempo de desarrollo y le dice, no, el bebé no tiene dolor. Entonces, eso es una de las cosas que después cuando esa mujer, después de habérselo practicado, a veces pasan años y de momento se encontraron con un video que ven el desarrollo de un bebé y de momento dicen, espérate, ¿cómo es eso? El bebé que yo tenía sintió todo esto y yo no supe, ¿ves? Entonces, lo voy a dejar ahí. Yo tengo tantos ejemplos que podemos considerar, pero quiero simplemente abrir el entendimiento porque cuando nos acercamos a esto, las cosas no son tan en blanco y negro. Después de haber tenido una práctica de tantos años, hay personas que necesitan intervención y necesitan ser enseñadas también, necesitan información, sin entrar el caso de las menores de edad. Vuelvo y digo menores de edad. Si digo menores de edad, estoy hablando de personas que necesariamente no tienen la capacidad para consentir, pero sin haber tenido la capacidad para consentir, se han visto envueltas en intimidad sexual. Y cuando viene el bebé, pues lo lleva la persona con quien ha estado o que la está explotando, que se está aprovechando, la lleva a abortar y eso queda ahí sin que tenga ningún tipo de sanción y esa persona sigue, esa menor, sigue expuesta a este mismo tipo de maltrato, ¿verdad? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que considerar. Y finalmente, esa falta de consentimiento informado que no puedo dejar de volver ahí, porque, ¿verdad? Esa yo creo que es la base y la parte más importante que debe tener cualquier mujer. ¿Verdad? Tiene el derecho, ¿no? de ser debidamente informada y educada de la exposición, pero también las consecuencias. Otra cosa que nunca le dicen a la mujer es que posiblemente como resultado de esa práctica, o probablemente, o sea, que existe una probabilidad de que quede estéril. No, tampoco se lo dicen. Fíjese que eso no significa necesariamente que la mujer vaya a retener el bebé, pero a lo mejor puede darse la oportunidad de darlo en adopción, de considerar otras alternativas o de cambiar de idea, pero no es que uno lo hace para que cambie de idea, uno lo hace para que ella tenga toda la información necesaria para tomar decisiones. Eso era hasta Roe versus Wade mientras tenía vigencia, porque al decir que desaparece un derecho fundamental, ahora no hay un derecho al aborto, lo que hay es un derecho a la vida que tiene que preservarse. Entonces, en ese sentido hablamos de preservar las dos vidas. Hasta ahí les dije que era cortito. Así que vamos a hablar hoy con Natalie, que como les dije, está totalmente preparada para esto, pero dijimos que hoy vamos a estar dialogando sobre cosas que usualmente no se dialogan. Y el tema que yo puse fue, después del aborto, ¿qué? ¿Será posible tener esperanza después de un aborto? Así que, Natalie, sabes que te invité precisamente porque escuché tu testimonio, también lo leí en tu libro, y me gustaría que si puedes resumir para las personas que nos están escuchando, que están en sintonía,
¿por qué para ti este asunto del aborto se torna tan relevante y tan importante? Bueno, por el momento está mucho más relevante que nunca, porque estamos viendo las verdades de los dos lados, de los verdaderos colores y de la importancia de nosotros ser informados ante lo que ya no es constitucional, lo que había dicho la licenciada. Sin embargo, estos temas hay que darlo a la luz porque sí corre riesgos. Y la persona cuando está en búsqueda del aborto es porque su crisis va por encima de la vida de ese bebé. Espérate. Ok. Vamos. Ya Natalie lo puso más personal. Me estás hablando de que cuando una mujer, y quiero decir mujer porque hay un proyecto del Senado que salió ahora para establecer los derechos reproductivos de la mujer y de la persona gestante. Sí. Así que voy a hablar de la mujer porque la mujer, la fémina, es la que puede, ¿verdad, parir? Sí. Ok, estás hablando. Cuando una mujer considera la posibilidad de terminar con su embarazo es porque para ella la crisis es mayor que la posibilidad de tener un bebé. Correcto. Y lo explico así porque cuando estaba en mi situación y he escuchado varios testimonios, yo he visto que nuestra situación realmente detonó a que nuestro embarazo no tuviese el valor que hubiésemos visto como ahora comparado al no tener la vida de nuestro bebé. Ok, pues vamos, te voy a hacer una entrevista. Sí, adelante. Ok, Natalie, tú ahora apenas tienes 27 años. ¿Cuándo tú estuviste embarazada? Bueno, caí embarazada meses antes de tener 23 años, así que tenía 22 años durante febrero de 2018. Febrero del 2018. ¿Y qué pasó? Bueno, yo estaba involucrada en una relación de corto plazo con un muchacho. Yo lo había conocido en las redes y yo lo veía como un hombre de buen potencial, tenía ya su estudio, se estaba trabajando, tenía buen ingreso. Claro, estaba viviendo con roommates o personas que comparten el mismo lugar y él estaba convencido de compartir conmigo. Claro, estaba alejada de los caminos de Dios, así que estuve involucrada con la persona, tuve relaciones y luego caí embarazada, pero era de una manera en donde no lo esperaba, pero desde antes de caer embarazada, él mismo me había dicho que si yo caía embarazada, o sea que ya él estaba consciente porque no estábamos protegiéndonos. Así que la persona estaba anticipando que ya si de una vez caía embarazada, que tuviese el aborto. Wow, de verdad ese detalle de tu experiencia no la registré cuando estaba hablando ahorita, pues quizás lo pude hablar muy libremente porque no recordaba ese detalle, pero entonces puedo confirmar la información que ahorita le estaba compartiendo y es que para muchos progenitores varones, entonces esto se torna como algo normal. En el caso tuyo, entonces ya lo estaban adelantando. No es que se enteraron en el momento y él lo propuso, sino que ya te había advertido, nosotros estamos envueltos en esto, pero si esto pasara, pues entonces vas a abortar. Ok, cuando tú te enteras, ¿qué es lo próximo que ocurre? Bueno, yo estaba al momento indecisa porque lo que a él le sucedió, su familia no sabía de nosotros ni nada. Y para él era como un tiempo vergonzoso, lo cual no asumió su responsabilidad para ser un padre de un bebé que venía en camino. Yo tenía como 5 semanas cuando nos enteramos. Luego, cuando estaba sola, yo estaba viviendo en Filadelfia con mi familia de parte de papá, pero mi familia inmediata vive aquí en Puerto Rico. Quede claro eso, yo estaba afuera. Y la persona estaba queriendo, ¿sabes? Estaba persistiendo a que tomara la decisión. Yo no le había indicado que yo tenía unas secuelas de mi niñez por haber sido abusada sexualmente y por haberme expuesto a un ambiente de mi familia, lo cual consideraba que no era saludable. Como que yo en mi mente decía, si yo traigo a esta persona, va a estar sufriendo como yo una vez sufrí.
Eso significa que en ese momento todavía tú no habías sanado Ujú. de esos asuntos de la niñez. Así Ujú. piensas, yo voy a traer este bebé y el bebé va a tener el mismo, básicamente la misma historia. Sí, y que tampoco iba a tener un papá. Sí, sí, porque yo también quería que esta persona se involucrara y creó mucho rencor hacia mí por si iba a tomar la decisión. Pero aún así era como si estaba hasta queriendo que se involucrara más conmigo, porque cuando ya uno pues siente ese privilegio de caer embarazada, pues uno siente un vínculo mucho más allá a lo emocional. Y era porque ya uno mismo hizo una vida con esa persona, ¿sabe?, en su vientre. Y por eso es que cuando él me dirigió a la decisión, pues prácticamente era una parte de lo que a mí me pasó de niña y con él persistiendo, porque hay un porcentaje alto, según Live Action, que yo vi que hay como un 64% de hombres que presionan a mujeres a dirigirse a la opción de un aborto. Y como era legal y como se veía como una alternativa, Ujú. pues entonces se desentienden de esa obligación. Oí el senador Ted Cruz diciendo, desde el momento de la concepción, un progenitor tiene que tener responsabilidad para con su hijo, diciendo que se debía legislar, pero eso debería salirnos. Entonces, ¿cuándo es que llegas a la decisión y si estabas todavía con esta pareja? Cuando estaba ya tomando la decisión, estaba como ya para casi 8 semanas. Y realmente cuando fuimos, nos dieron la cita, nosotros pagamos. Yo estaba optando por un aborto quirúrgico y que me durmieran, que estuviese sedada. Así que con la anestesia y que estuviese en la sala de operación, pero a la misma vez dormida, que me pusieron un sedante, porque yo no quería presenciar nada. O sea, yo me fui allá optando por la decisión y fui como que bloqueando todo lo que yo sentía. Ok, te pregunto, Natalie, cuando ahora mirando hacia atrás, la información que te dieron era toda la información que tú necesitabas para tomar la decisión. No, me habían acercado con un demeanor bien sweet, cordial, como un sentido de empoderamiento, porque eso es lo que hacen muchos de estas clínicas, que tienen este tipo de acercamiento para que cuando la mujer está acudiendo a un aborto, les dan a ellas un sentido de empoderamiento, de un apoyo, hasta creo que de falta de empatía, porque no se ponen en el lugar verdadero de la mamá y en vez de optar para que la mamá pueda considerar a llevar a cabo el embarazo, pues están optando a que lo terminen. Sin embargo, pues obviamente nos dicen, no, eso es tu decisión, pero la orientación como tal no fue comprensiva. Sí tenía una enfermera que me hizo los vitales, recuerdo que me estaba informando, hizo hasta una entrevista para el muchacho también, para descartar cualquier enfermedad de transmisión sexual, había una consejera, pero en cuestión de la información, de las palabritas pequeñas, pues sí, no nos dieron esa parte, no nos explicaron los riesgos ni nada así. Y Sino, los efectos secundarios tampoco. no, yo estaba sorprendida porque cuando justo después salgo, claro, había una enfermera que podíamos comunicar por si tenía que reportar algunos efectos después de haber realizado el aborto. Sin embargo, cuando me orientaron de antemano, era como para seguir el protocolo de ellos, no era más bien como para yo sentirme cómoda, porque sí me orientaron de que va a doler, que vas a tener un poco de dolor como si fuese una regla. Eso es bien clave porque nos dicen siempre eso, al igual con otros tratamientos como el aborto químico, que eso es un tipo de medicamento que le dan a la mamá para entonces ingerírselo y entonces ella va a experimentar un dolor grave, como si está pariendo. Sí, que es bien, bien inesperado. Te hablaron de los efectos emocionales, psicológicos, mentales. No. No. Porque usualmente dice, después de esto todo va a estar bien. Sí, Todo, sí, tú sí, te se dispones aseguran y tú que sigues sí. tu vida. Sí, por eso es que está el empoderamiento. El empoderamiento colectivo feminista del lado de ellos,
diciendo que vas a estar bien, que esto es tu decisión, esto es tu cuerpo y no hay nadie en quien puede detenerte. Pero sin embargo, cuando uno está aislado, ya de una vez de haber tomado la decisión, ya no hay marcha atrás. Y uno experimenta unos sentimientos, porque quede claro, la mujer experimenta cuando está embarazada muchas hormonas. Muchos cambios. Muchos cambios fisiológicos, psicológicos. Y cuando estás terminando abruptamente eso, porque está bien, el parto ocurre y claro, se experimenta. Es natural, porque sí, eso es algo natural. Pero cuando abruptamente y artificialmente se interrumpa eso, pues obviamente uno experimenta hasta efectos psicológicos mucho más abruptos, porque uno no espera eso. Uno es un trauma realmente sí, físico, hablando de cómo responde el cuerpo. Sí. Cuando regresemos de la pausa vamos a hablar en más detalle qué pasó después del aborto, pero quiero cerrar con esto. Si hubieras tenido la información necesaria, ¿hubieras decidido distinto? Yo consideraría que sí, 1000 veces. Con eso vamos a pausar y en breve regresamos con Puerto Rico se puede. Y esta que les habla es la licenciada Adanoa Enríquez con el segundo segmento de Puerto Rico se puede. Hoy estamos hablando después del aborto que hay esperanza y fuera de, ¿verdad? Mientras estuvimos fuera del aire, estuvimos hablando de Natalie y yo, ella me estaba recordando nuestra herencia. Es importante establecer que Dobbs versus Mississippi, una de las cosas que establece el Tribunal Supremo Federal es que la historia de los Estados Unidos no recogía este aborto, la práctica del aborto como una práctica legítima, ¿verdad? Que fuera natural. ¿Sabes qué? Si no era histórica para los Estados Unidos, mucho menos para Puerto Rico. ¿Y cómo lo sabemos? No solamente por el Código Penal ni nada de eso, no. Lo sabemos, bueno, número uno, porque nuestra Constitución, que es de factura más ancha, habla del derecho a la vida. Dice que todo ser humano tiene el derecho a la vida, a la libertad. ¿Habla de qué? Ser humano. No habla de persona, es decir, que uno no tiene que vivir desprendido del seno materno, que es lo que se considera como persona, para ser considerado objeto de derecho. No solamente eso, ahora en el Código Civil se habla del nasciturus, que es el bebé que está concebido, pero que no ha nacido para darle protecciones. Y entonces cuando uno ve esto y se da cuenta que aún en la Constitución nosotros, aun si una persona hubiera matado a otra y le celebramos el juicio y determinamos que es culpable, dice que nadie se le va a sancionar con pena de muerte. A eso le añadimos lo siguiente: cuando vemos a nuestros abuelos y bisabuelos, era muy natural que si una mujer no podía criar a su hijo, o si esta familia no tenía los medios, se los daban a alguien o lo adoptaban, o si se moría la mamá, alguien se iba a hacer cargo. Y así muchos de nosotros tuvimos tíos de crianza y cuando se moría la persona que había criado a como su hijo, les decía a sus hijos: acuérdense de fulanito, que ese es como su hermano y él también hereda, aunque no haya sido adoptado legalmente, él es hijo mío igual que como ustedes. Entonces para nosotros, para el pueblo de Puerto Rico, no le es natural decir que esta práctica es parte de su historia. Al revés, es igualmente un tratamiento por excepción y por eso, aún en el 2012, estamos sancionando y diciendo nosotros, a menos que sea como una intervención médica necesaria para salvar la vida de la mujer, no queremos esa práctica, queremos preservar las dos vidas y eso es hermoso. Por eso es que nosotros aún adoptamos nuestros amigos y nuestros vecinos como familia. Eso es algo que nos distingue y que estamos en un buen tiempo para retomar ese rasgo que nos distingue y esa moralidad tan hermosa que obviamente mucha gente de otros países dice: es que no es lo mismo. No, yo sí, ya nosotros somos familia, yo soy puertorriqueño, ¿verdad? Y viene de ahí. Antes de nosotros pausar, Natalie nos contestó que si ella hubiese tenido toda la información que debieron darle en el momento en que ella llega a la clínica a practicarse este aborto, su decisión hubiera sido distinta. Así que la primera pregunta que te voy a hacer es: Natalie,
¿por qué en este tiempo, con una experiencia como esa que te ha marcado, tú has decidido hablar del aborto? Lo que pasa es que cuando estaba en ese proceso, yo jamás pensaba que hiciera esto. Si yo hubiese sido la Natalie de ahora, hablando con la Natalie de hace 4 a casi 5 años atrás, yo no lo hubiese creído. Pero eso ha sido gracias al Señor, que irónicamente, al haber buscado ayuda y al haber intervenido con personas para abiertamente expresar lo que me estaba pasando, yo digo que hice caso al Señor con convicción profunda de poder redactar mi historia. Yo dije durante el tiempo, como meses después de haber buscado sanidad post-aborto, dije, yo tengo que hablar de esto, porque a nosotras nos dijeron que muy probable podíamos nosotras tener la oportunidad de hablarlo cuando nos sentíamos preparadas. Así que era muy importante Vamos hacerlo. a poner un poquito en pausa esto. Natalie, después que tú tomas esta decisión, porque ya nos estás hablando, comencé a escribir mi historia como parte de un proceso de sanidad. La pregunta obligada es, después que tú tienes esa terminación del embarazo, que sales de esa clínica, ¿qué pasó en ese espacio de tiempo antes de tú empezar este proceso de sanidad? Bueno, yo estaba buscando las maneras de sanar como de manera fisiológica. ¿Por qué? ¿Cómo te sentías? Lo que pasa es que me había sentido al principio como bloqueando mis sentimientos, porque yo no quería asociar lo que había ocurrido versus lo que yo sentía. Ya yo había dicho a mi familia, voy a tener un embarazo o mire, voy a abortar al próximo día, pero lo escondí. Yo le escondía a toda mi familia lo que había sucedido. Yo como que dije, bueno, yo lo perdí. O sea, yo estaba literalmente a solas sufriendo. Me había Wow. enterado que el aborto fue incompleto, o sea que yo corrí unos riesgos fisiológicos. Disculpa un momento, Natalie, ¿cómo incompleto? Ok, lo que sucede es que cuando me habían realizado un aborto quirúrgico por aspiración y succión, a veces ellos, el abortista o la facultad que está ahí ayudándolo, pues a veces dejan unos tejidos de lo que es del embarazo placentario o fetal. O sea, podrían ser parte del bebé también. Sí, Eso es a lo que te sí, refieres. sí, sí. Es para beneficios, ¿verdad?, de los que nos están escuchando también que Ujú. puedan entender. ¿Cuándo es que tú descubres que eso no había sido completo, esa remoción? Ok, me había enterado como a los próximos 3 días. ¿Por qué? Porque yo estaba experimentando coágulos grandes. Coágulos grandes y un sangrado que hasta me preocupaba porque era mucho más de lo normal. Usualmente, pues, la enfermera informa de que si uno, pues, se cambia como 3 horas, pues, eso está normal. Pero ya llegué a un punto que hasta era cada hora, media hora. Y ya llevabas 3 días. Sí, llevaba 3 días corrido y experimenté como signos de una infección, como escalofríos, fiebre y rapidito fui para sala de emergencias. ¿Ellos te dijeron que eso podía pasar? No necesariamente, porque ellos decían como que estaban reiterando la parte de que había posibilidad de coágulos, pero no a esa parte explícita de que, mire, Así quizá que, tiene que ir para el hospital. ¿cuándo tú te enteras de que eso estaba pasando? ¿Cuando fuiste al hospital? Sí, me había enterado cuando había ido al hospital, cuando me habían hecho un sonograma, lo cual ahí determinaron por el equipo de obstetricia y de ginecología que había que hacerme un raspe para entonces quitar todo lo que quedaba del embarazo, porque todavía tenía hasta los niveles de embarazo que confirman que uno está embarazada, pero era porque el cuerpo todavía estaba procesando físicamente. O sea, que 3 días después todavía el cuerpo de una mujer podría, como en tu Ujú. caso, a pesar de que ya está removido, ¿verdad?, el bebé, seguir produciendo porque no llega, no sé, como es traumático, no es natural, pues Ujú. todavía no está conectado eso. Ujú. Wow, y son cosas que de verdad no se las dicen a uno y a menos que uno tenga a alguien, ¿verdad?, que haya pasado por una experiencia tan difícil como esta, ¿verdad? Uno no se entera. Así que fuiste a ese proceso. Ujú. ¿Cuánto tiempo duró esa restauración física? Ok,
La restauración física duró como un mes. Yo no había menstruado un mes después del aborto. Yo tenía que verificar si todo estaba al día, tenía que dar seguimiento médico. Me habían enfatizado la importancia de métodos anticonceptivos. Y al igual, a nosotros, pues si teníamos alguna duda, podíamos llamar a la clínica. Pero me tomó como un mes para realmente recuperar de todo ese proceso fisiológico, pero a lo emocional fue mucho más prolongado. ¿Cuánto te tomó lo emocional? O por lo menos, en principio, admitir que tenías una dificultad emocional. Ujú. Me tomó como a 2 meses después del aborto. Como 2 meses Sí, después. sí, yo fui a mi teléfono y ya pues la persona, yo no sabía de ella, porque le había dicho todo lo que me había ocurrido. Estás hablando del que era papá de tu bebé. Sí, correcto, al quien era papá del bebé. Y entonces yo había dicho, ok, dame para mi teléfono y verificar ayuda post-aborto, porque habíamos comprometido a buscar hasta ayuda. Y realmente algo que me prometió, pues no cumplió. So, yo misma estaba sola en la situación, Qué difícil. con las consecuencias, y me tomó como 12 sesiones con una monja desde el ministerio Project Rachel, o mejor conocido el Viñedo Raquel, donde eso es un ministerio católico multinacional, o sea que hay varios viñedos en cada estado, país. En Y Puerto Rico tenemos. sí, tenemos uno. Y yo conozco a unas cuantas personas del ministerio como tal y agradezco al Señor que están aquí para ayudar a la comunidad de la Iglesia Católica. Pues acudí a ellos porque yo no tenía más ningún otro sitio ir. Y luego pues eran 12 sesiones para consejería post-aborto y luego un retiro de 3 días para entonces ahí reconocer la vida del bebé, hacerle un memorial, como no era una funeraria, pero era como darle reconocimiento de esa vida. Sí, una ceremonia. Ujú, sí, y era muy necesaria. Y ahí fue que escribiste tu historia. No, Cuéntame. me tomó más tiempo, era solamente el principio de la sanidad, admitiendo lo que sucedió, recibir el perdón de Dios. Sabía que Dios me había perdonado, pero necesitaba reforzar porque ya llegaba un punto que hasta mi cuerpo no asociaba el dolor físico y el dolor emocional. Hubo una fractura. Sí, hubo una fractura, hubo algo bien traumático que podía haber bebés, ya yo no, como que yo me sentía culpable hasta ver un bebé o a una mujer ya embarazada o amigas que estaban planificando un embarazo y yo decía, ay Dios mío, pues yo hubiese tenido mi bebé, ya hubiese tenido tanta edad. Pero entonces busqué ayuda con el ministerio Camino a Sanar, que ellos están dirigidos por la organización Provida como toda la vida, ellos están aquí en Bayamón. Y ellos han sido una tremenda bendición para mí porque su ministerio realmente pues utilizan un recurso de estudio bíblico de una autora que ella misma también tuvo un aborto y habla de varios temas sobre las 5 etapas del duelo, lo cual se interviene mucho con personas que están experimentando un luto, porque eso es lo que yo estaba experimentando, un luto continuo, perpetuo. Y yo estaba teniendo muchos episodios de ansiedad y luego cuando empecé a trabajar con los recursos que recibí de Camino a Sanar, pude comprender algo que me dijeron sobre el perdón de Dios. Para mí era bien clave entenderlo porque yo no podía pensar con la misma experiencia con el perdón de Dios. Tenía que pensar diferente. Tenía que pensar de que la gracia de Dios en esa persona, sea qué pecado haya cometido, Dios aún recoge a la persona y el trabajo de la persona es creer que Dios sí lo redimió y que viva caminando en ese perdón. Así que yo tenía que creer eso profundamente para entonces aceptar más la sanidad y pude reforzar mucho. Y entonces meses después, pues pude escribir el libro que fue en octubre del 2021 y el libro fue lanzado en diciembre del 2021. Lo presento aquí. ¿Cómo se llama? Se llama Dear Young Woman. Es el tercer volumen de 18 autoras. La autora principal se llama Alandra Lloyd. Yo la conozco personalmente en las redes y ella tenía una propuesta para que todas nosotras pudiésemos contar nuestras historias. Aquí hay testimonios poderosos. La misma licenciada puede decirte. Sí. Y
Otras personas me han dicho que este libro le ha ayudado a poder ver de manera más distinta. Y mucha gente le gusta mucho saber los testimonios porque los testimonios nadie lo puede discutir. Eso es cierto. Ujú. ¿Cómo pueden adquirir el libro? Bueno, pueden contactarme a mi número, es el 787-314-1918 o desde la página de la organización mía llamado Bienestar y Salud Provida en Puerto Rico en Facebook y en Instagram. Eso es importante. ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? Porque es muy posible que tú estés sintonizándonos y hayas vivido la experiencia de un aborto. Esperamos que no, pero si te pasó, puede ser que estés viviendo secuelas de algo que fue tan difícil que puede afectar no solamente físicamente, sino también mentalmente y emocionalmente, y que no lo relaciones, porque como te dijeron que realmente con eso, después de eso todo iba a estar bien, quizás pensaste que era una etapa de desarrollo, tuviste una ruptura de una pareja, o tuviste un cambio, ¿verdad? O te mudaste a otro lugar y piensas que es que no te adaptaste bien al cambio, y hay otras cosas que han pasado y de momento, es más, de momento sientes como una tristeza profunda de tiempo en tiempo y no sabes lo que es. Y hoy estás escuchando esto, o es posible que de alguna manera vayas a escuchar esta transmisión, y es Dios buscando llamar tu atención para que tú sepas que Él quiere sanarte, que hay esperanza después de un aborto y que no es cualquier cosa. Realmente nuestra vida es transformada cuando tenemos una vivencia como esta. Y es importante sanar. Te pregunto, Natalie, ¿conoces el contacto de Camino a Sanar? Sí, el contacto yo lo puedo indicar ahora mismito. Claro que sí. Ellos, por si acaso, ellos tienen ya su página de Instagram y de Facebook, Camino a Sanar, ayuda post-aborto. Camino a Sanar, ayuda post-aborto. Lo tenemos aquí, 787-459-6760. 459-6760. En medio de todo esto, después que tú llevas ese proceso y eres sanada, entonces veo que comienzas esta organización. ¿Cuál es tu propósito o el fin que tú buscas con esta organización? Esta organización no existía como una organización provida dedicada a asuntos de la salud, que hoy en día pues hay está la demanda de planificaciones familiares, de clínicas que sí se especializan en la salud reproductiva de la mujer, o como ellos dicen, personas gestantes, pero yo quería que hubiese una comunidad más eficaz de la comunidad provida, porque nosotros queríamos, mi amiga y yo, ¿verdad?, que trabaja conmigo en la organización, queríamos que pudiésemos tener un espacio para que las personas ante un embarazo inesperado pudiesen acudir a los recursos y a las ayudas. Como mi amiga es educadora ahora en salud, se graduó hace poco de la maestría, y ella es una profesional de la salud, nosotras somos enfermeras, así que es un grupo de profesionales de la salud donde pueden orientar al grupo Provida o a la persona que necesita información, para que se sientan que no estamos presionando para que tengan el aborto, pero que tengan la información sobre la embriología, sobre el desarrollo de la mamá, de la importancia de la lactancia, educación perinatal, de la sexualidad, de lo importante que es protegerse si usted no quiere caer embarazada, pero también usted puede consultar con su ginecólogo. La importancia también de explicar de las consecuencias fisiológicas y psicológicas después de un aborto, porque estamos viendo últimamente personas que han ido infiltrados a clínicas de aborto, Planned Parenthood, donde han explicado que si van a hacerse un aborto, pues qué situación. Pues la gente misma de la facultad han explicado, pues mucha gente de trato humano, de sex trafficking, han tenido una incidencia alta de ir allá y de acudir a tener un aborto. Situaciones en donde son muchas raíces, en donde es la consecuencia del aborto, y nosotras lo que queremos es educar para que su asunto
podamos referirla a varias organizaciones pro vida. Sí, lo que estás diciendo es que muchas víctimas de trata humana son expuestas a aborto tras aborto porque con eso mantienen a esta mujer en una condición que puede seguir siendo explotada sexualmente porque no está embarazada y no la tienen que sacar de lo que sería la alegada industria. Y una de las cosas que decimos es que precisamente este aborto, la práctica del aborto, no del aborto para ¿verdad? Para preservar a la salud y la integridad de la mujer, sino ese que es porque sí, lo que hace es que victimiza, ¿verdad? Victimiza a la mujer y la cosifica. No puedo dejar de preguntarte esto, ¿qué es una doula? Una dula. Una doula. No te preocupes. Una dula se puede considerar una cuidadora. Bueno, es una cuidadora como en el tiempo de antes que se decían parteras o estaban involucradas ante el parto o el proceso postparto y al igual con la preparación prenatal para que el bebé esté saludable. Eso es lo que se dedican estas cuidadoras. También les puedo considerar como profesionales de la salud porque están ahí a la vanguardia y la persona puede recibir servicios desde que anticipan ya un embarazo. Y también pueden quedarse con la persona, tener acompañamiento, aclarar dudas. También la persona puede brindar clases de parto y también involucrarse al proceso posparto, lo cual si bebé le hace falta la leche o si la persona necesita tratamientos para que su salud esté óptimo. So, también ellos tienen tratamientos naturales donde pueden también ayudar a que la mamá pues, se sienta más tranquila y orientarla lo más eficaz posible. Tengo que saber, Natalie, en esta época post-Roe versus Wade, ¿cómo tú te ves dentro del movimiento pro vida? Yo considero que no solamente la voz mía, pero de otras mujeres que se están levantando a través de los ministerios de la isla, como les dije, de Centro Mirna, que están colaborando con Viñedo Raquel, al igual con Camino a Sanar desde toda la vida, pues hay más caras en donde nosotros, yo hablo por ellos porque es importante que vean otras caras para que vean otras historias y por qué ellos pasaron por esas consecuencias y cómo fue que su ayuda y su proceso sean importantes porque dentro de lo que ya estamos viviendo históricamente es para que ahora a viva voz podamos colaborar mucho más a nivel comunitario. Si conoces a un familiar que haya tenido un embarazo inesperado o también hizo el aborto hace años y se siente hasta acusada, condenada, pues se aprovecha hasta más aún, más aún para las ayudas pro vida. Y por eso es que esta organización es tan importante porque a nosotros han reclamado que hace falta educación sexual. Y es bien importante eso para que entonces las personas puedan tener sus datos, que estén orientados, que no precipiten ese miedo, o sea, que no sientan miedo, sino que se sientan que nosotros estamos al lado correcto, teniendo las mejores intenciones, porque lo que nosotros es, en fin, salvar las dos vidas, lo cual es mamá y bebé. Natalie, si Dios no hubiera llegado a tu encuentro y a tu ayuda, ¿qué tú crees que hubiera pasado? Ay, Dios mío. Pues yo hubiese experimentado severa depresión. Yo creo que yo quizás hubiese caído en un hospital psiquiátrico, hubiese estado medicada. Bueno, yo tuve que medicarme para tratar el dolor físico y emocional porque era bien complicado la cosa. Yo quizás yo hubiese estado dirigiéndome al alcohol, a cigarrillos y tener relaciones de manera desenfrenada y hasta eso es bien susceptible para que una mujer cuando realiza el aborto puede experimentar lo que se llama el síndrome de estrés post-aborto. Eso compone de parte de lo que menciona el DSM-5, el Diagnóstico Manual de la Salud Mental Psiquiátrica, en donde ese manual pues tienen varios diagnósticos mentales, lo cual el PTSD o mejor conocido el trastorno estrés postraumático, lo cual
Pues el síndrome estrés post-aborto está bien parecido porque uno experimenta hasta efectos somáticos, lo cual en el cuerpo pues, uno siente ese sentido vacío y entonces uno también acude a detonantes como tener relaciones sexuales desenfrenadamente, deliberadamente y realizar más abortos. Yo sé de varias personas que le han pasado eso. Y Eso es bien es bien- importante mencionarlo, y gracias Natalie, Ujú. porque puede ser que tengas a alguien cercano que está teniendo este tipo de comportamiento, algún familiar, algún vecino, alguien que cambió su conducta de momento y ves que su personalidad está tendiendo a este tipo de destrucción y es fémina. A veces pensamos que simplemente se descarriló y no vemos que hay algo que es mucho más profundo que el síntoma de la adicción, el síntoma del desenfreno. Y quiero que podamos, ¿verdad? Buscar y mirar y extender esa mano amiga. Hay jóvenes, hay mujeres, hay niñas que necesitan, sí, lo escuchó bien, niñas porque son menores de edad Ujú. que se han practicado abortos y sí. En el caso de Natalie, eso es lo que nos dijo. Tú no le dijiste a tu familia de inmediato. Tú dijiste, No. yo perdí el Yo bebé. perdí el ¿ves? bebé, sí. Que es distinto a Ujú. uno habérselo practicado. ¿Y por qué lo digo? Porque ella ya tenía una mayoría de edad. Si eso lo hacemos siendo mayores de edad, ¿cuánto más aquellas menores de edad que fueron como Nora Santiago, que la tuvimos aquí hace meses atrás, hablándonos de su experiencia y ella tenía menos edad, pero ella no se lo dijo a sus padres tampoco. Todo lo que vivió, ¿verdad? Lo vivió ella a solas y necesitan ayuda. Así que vamos a extender esa mano, amiga. Si quisieran conectarse contigo, Natalie, ¿cómo lo harían? Pues se pueden comunicar con la página de Facebook Bienestar y Salud Provida de Puerto Rico. Lo voy a repetir, Bienestar y Salud Provida de Puerto Rico, o en Instagram es salud.provida.pr. salud.provida.pr. Natalie, de verdad, gracias por haber estado con nosotros y haber abierto tu corazón. Yo sé que esto simplemente es una oportunidad del Señor que te da para seguir tocando vidas y lo que queremos es seguir edificando a Puerto Rico, pero hace Ujú. falta valor para poder hablar los aspectos que nos hicieron más vulnerables y que nos han dolido más. Así que gracias, Natalie. Muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo y gracias a la audiencia de esta noche que nos escuchó. Así que compartan este programa, vamos a hacerlo llegar a la mayor cantidad de personas que podamos y recuerda que el próximo martes te esperamos por blessing.fm a las 7 de la noche con otro programa más de Puerto Rico se puede. Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez.